Ya estamos conectados. Muy buenas tardes a quienes nos siguen habitualmente en nuestras transmisiones. Nos demoramos unos minutos porque hay mucho problema con internet. Parece que está saturada la red o algo está pasando. Estas telecomunicaciones tan modernas, parece que nuestras empresas que se vanaglorian de ser tan modernas, las empresas de telecomunicaciones no lo son tanto, porque harto que están fallando en estos tiempos. Pero bueno, ya estamos comunicándonos y conversando con ustedes. Queremos hacer un conversatorio hoy día sobre el 1 de mayo, un 1 de mayo bajo la pandemia del COVID-19, un 1 de mayo especial, por supuesto, bajo ese contexto, pero también un 1 de mayo en un contexto social y económico también complejo, muy amenazante para trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nos ha parecido oportuno y conveniente conversar sobre este 1 de mayo, sus proyecciones, una reflexión conjunta con distintos amigos y amigas, compañeros, compañeras de gremios con los que tenemos nosotros como Colegio Profesorio una relación permanente. Así que está con nosotros Luis Mesina, que es el vocero nacional de la coordinadora No Más AFP. Está Miriam Campuzano, que es también vocera de No Más AFP y dirigente del comercio. Ya ella nos va a explicar. Ella es presidenta del sindicato Buenaventura Vitacura Walmart. Ya nos va a contar sobre lo que están viviendo. Y está también Claudia Muñoz, quien es Hola, buenas tardes. presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas. Así es que, sin más preámbulo, como Colegio de Profesores estamos muy felices de poder compartir esta reflexión junto a luchadores y luchadoras sociales que han estado muy activos, compartimos mucho en varias causas. La principal de ellas es No Más AFP, la lucha por una previsión para todos. Pero hoy día queremos conversar sobre este 1 de mayo. 1 de mayo en una pandemia sanitaria, pero también en una pandemia social y económica. Un modelo neoliberal que hace agua, un modelo neoliberal que está mostrando, digamos, que el deterioro de lo público, que es una de las banderas del modelo neoliberal, uno de sus ejes, el deterioro de lo público y la prioridad por lo privado. Hoy día en estas crisis tan agudas se evidencia lo que significa. Significa una ausencia de Estado, un Estado más débil, significa menos políticas públicas, significa que el mercado muestra su incapacidad de resolver los grandes problemas y por eso hemos dicho como Colegio de Profesores, empiezo ya a entrar al tema, que para enfrentar esta pandemia social y económica junto con la pandemia sanitaria se requiere mucha unidad. Unidad del mundo de los trabajadores y trabajadoras, se requiere solidaridad entre nosotros, vamos a tener que apoyarnos mucho porque hay muchas amenazas encima y por lo tanto mucho trabajo conjunto. Los poderosos no nos van a cuidar, ellos van a cuidar sus intereses, sus negocios, van a cuidar su capital y no nos van a cuidar a nosotros, a las personas y a la gente. La gente tenemos que cuidarnos entre nosotros. Así es que partamos con Miriam. Miriam, tú que eres trabajadora del comercio, que has visto en directo y en vivo, ¿no es cierto? Todo lo que han sufrido ustedes como trabajadores y trabajadoras, todos los problemas. ¿En qué pie están en este 1 de mayo? Tú además como trabajadora mujer. Bueno, como representante de un sector donde más del 70% de trabajadoras somos mujeres, primero partir agradeciendo este espacio, agradeciendo al Colegio de Profesores que siendo un gremio del sector público nos abre esta pequeña ventana al sector privado que de repente somos la gran mayoría, pero que no tenemos quizás la organización de las grandes organizaciones del sector público. El sector privado se ha visto en este periodo de pandemia, bueno, ya veníamos siendo flagelados anteriormente, primero porque tenemos una ley laboral demasiado arcaica y añeja, impuesta y atada a un modelo que no va en beneficio de los y las trabajadoras. Partiendo de allí, tenemos muchos candados, muchos cerrojos que no nos permiten, por ejemplo, una negociación real, que no nos permite fortalecer el sindicalismo dentro de el gran número de trabajadores que estamos en las grandes superficies, en mall, retail, shopping, comercio, supermercados, etcétera. Sin embargo, la lucha organizada de ciertos sectores por recuperar derechos sociales
importante y hoy más que nunca. Veníamos siendo flagelados antes por la robotización, la automatización. Después fuimos parte también del estallido de esta revolución popular, donde los trabajadores salimos todos organizados a las calles a demandar que Chile debía cambiar, un cambio de estructura, de fondo. Y ahora con lo de la pandemia se acrecienta mucho más, se acelera el escenario donde los trabajadores tenemos que empezar a autofinanciar y cargar con la crisis sanitaria y con la crisis política y con la crisis social, siempre en los hombros nuestros. El trabajador común, el trabajador sencillo del comercio, la trabajadora que vive todos los días viajando 2 horas en Santiago para llegar a su local de trabajo, también está atemorizada hoy en día porque para el gobierno el derecho a libre mercado está por sobre la vida nuestra y nos expone. Yo soy de un local privilegiado, está en la comuna más pudiente de Chile, como es Vitacura, y nosotros atendemos gente que no necesariamente va a comprar productos básicos, sino productos que no son necesarios en una crisis como ahora. Nosotros hemos abrazado la lucha por pensiones. Hoy más que nunca se ve que la salud está al debe, la educación nuestra presenta tremenda falencia, la educación pública quiere ser masacrada por el gobierno de turno, pero también vale decir que los gobiernos anteriores tampoco se hicieron cargo de defenderla, porque nosotros, el mundo del trabajo, somos hijos de la educación pública y por tanto nosotros en el sector comercio, al menos yo hablo por los sectores con los que yo pertenezco, hemos decidido tomar la lucha por la defensa, pero con uñas y con dientes, de recuperar derechos básicos fundamentales y de terminar con este sistema excesivamente de mercado. Creo que Chile, otro Chile es posible y creo que para allá debemos nosotros aunar luchas y seguir adelante. Muy bien, Miriam. Y Claudia, tú desde el mundo también privado, algo estratégico como son las sanitarias, pero que en Chile está privatizado. Tú trabajas en una de las empresas grandes como es Aguas Andinas. ¿Cómo ves también el cuadro actual desde el punto de vista de tu sector y por supuesto desde este trabajo mancomunado que tiene que haber entre los distintos gremios y sectores sociales y laborales? Bueno, primero que nada, Mario, darte las gracias por este espacio, este gran gremio, también que me ha acogido incluso desde de mis primeros días de infancia, porque mi padre y mi madre son profesores, quienes me han inculcado, de alguna forma, me inculcaron el respeto por el trabajo y también por los trabajadores más sencillos de nuestro país. La verdad es que nosotros estamos trabajando, somos una empresa de servicio esencial en el cual nosotros les entregamos el agua, que es tan indispensable en estos momentos de crisis. Cuando ustedes abren la llave, sale el agua y detrás de esa llave están nuestros trabajadores en terreno, trabajadores en planta, que incluso están siendo protegidos y confinados para asegurarle el servicio de agua potable a todos. El agua un vital elemento que lamentablemente muchas familias chilenas tampoco lo tienen y que han sido víctimas de la sequía y bueno, también de alguna forma también del saqueo que se ha producido con el agua en nuestro país. Desde ya también hay otros trabajadores que están haciendo trabajo desde sus casas, me incluyo, se nos ha sido difícil, se nos hace más tedioso, se nos hace complicado el trabajo desde la casa, nos da la impresión de que nunca nos desconectamos y que se nos extienden demasiado las jornadas laborales. En general, nosotros estamos bien como trabajadores y trabajando también por el resto de los trabajadores del país. Así que va un saludo a todos los trabajadores desde mi sindicato y bueno, hacia mi sindicato también, que de alguna forma están en esta crisis, estamos si bien distanciados físicamente, pero siento que igual estamos juntos y viendo en realidad la importancia que
que tenemos los trabajadores, la importancia que tiene nuestro trabajo, cómo contribuimos a la riqueza de este país. O sea, somos nosotros los trabajadores los que movemos el mundo, los que movemos nuestro país. Gracias, Miriam. Bueno, y le voy a dar, por supuesto, la palabra a Luis Mesina, pero quiero antes comentar que para nuestra audiencia, que hay muchos profesores y profesoras, Luis Mesina, ampliamente conocido por su condición de vocero Nomás FP, es profesor, de título profesor, socio del Colegio de Profesores también, y nunca, a pesar de que trabaja hoy día en el sector bancario, que es su área a la que se dedicó y de la cual es dirigente, no deja de ser un pedagogo. Lo vemos cuando explica, ¿no es cierto?, temas complejos como son las materias previsionales y los flujos financieros y todo lo que yo creo que uno de los hombres que le he escuchado las explicaciones más claras sobre el tema es a Luis. Así es que, Luis, coméntanos, ¿cómo enfrentamos este 1 de mayo especial en pandemia? Sí, bueno, muchas gracias por las palabras y también, como dijo Miriam y Claudia, contentos por este espacio que abre el Colegio de Profesores, y me parece muy bien que sea el Colegio de Profesores el que abre este espacio a la comunidad toda, porque reivindica un anhelo importantísimo que es el de educar. Y educar supone además permitir espacios de confrontación, de contrastación, de pensamiento, reflexión, de ir generando espacios para generar conocimiento. Y creo que con estos espacios el colegio está en una de sus tantas líneas que es prudente desarrollar. Bueno, yo entro en materia inmediatamente. Bueno, lo dijo Claudio, lo dijo Miriam y tú también al comienzo, estamos viviendo un 1 de mayo complejo. El planeta por vez primera tiene confinado en sus hogares a millones de trabajadores. Este es un fenómeno extraño y creo que después que pase esto, el mundo va a ser distinto. Y perdonen que sitúe en un contexto, después de la revolución industrial, o sea, hace varios años ya, casi 200 años, 250 años, creo que esta es la crisis más grande del sistema capitalista como sistema, porque el gran problema que tenía el capitalismo históricamente era que los trabajadores trabajaran y que no pararan. Y los sindicatos en la era industrial lo que queríamos era parar, porque mediante el paro, mediante la huelga conseguíamos mejores condiciones. De hecho, estamos conmemorando un 1 de mayo a 134 años, de 1886, el famoso 1 de mayo donde murió la gente peleando por sus derechos en la ciudad de Chicago. ¿Y por qué me parece relevante subrayar este tema? Porque, mira, España e Italia prácticamente paralizadas completamente. Francia tiene más del 40% de los trabajadores paralizados. Esas tres economías, la gente lo sabe, los que están escuchando saben. Italia, primero, España y Francia son los tres países de mayor desarrollo turístico, tienen una industria del turismo. Un español nos decía recién, España representa el turismo el 12,5% del PIB. Es decir, de todo el total que logra producir en un año España, el 12,5% lo aporta el turismo. Y empieza la época alta del turismo ahora en el mes de junio. Entonces, imaginémonos el drama de millones de españoles, millones de italianos, millones de franceses. México, otro país, y Estados Unidos por el turismo, que es una industria, y esa industria impacta a otra industria, la industria aeronáutica. No hay vuelos. Entonces se produce una cosa en cadena que es muy grave, y yo termino señalando lo siguiente, creo que tú lo dijiste, Mario, la importancia de lo público. Fijémonos que los empresarios que han denostado en todo el mundo, no solamente en Chile, en todo el mundo han denostado lo público, hoy día corren tras los estados para pedir que los estados les transfieran recursos para que tengan liquidez. Esta es la ironía. En Chile las compañías más grandes que se han financiado con nuestro ahorro previsional hoy día corren a golpear las puertas del Estado para que les transfieran recursos públicos para enfrentar lo que ellos han denominado la ley de protección al empleo, que ha sido una burla. Y me parece un dato importante decirlo hoy día en el 1 de mayo, devela además que en el caso chileno los empresarios que tenemos es una clase empresarial absolutamente indigna, despreciable. ¿Cómo es posible que el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, hoy día vaya a dirigir la empresa Cencosud, la misma empresa que está pidiendo recursos públicos, que se ha acogido a la ley para perjudicar a la gran mayoría de trabajadores y está repartiendo utilidades cercanas al 80% de lo que ha obtenido? Entonces es una provocación, Mario,
lo que hacen estos grandes empresarios chilenos. Bueno, Miriam y Claudia lo saben muy bien. Y así que eso creo que es importante, reivindicar lo público. Lo ha dicho el propio Johnson y el Macron, dos derechistas en Inglaterra y en el Reino Unido y en Francia. Y aquí en Chile la derecha sigue empecinada en mantener todo privado. Eso. Sí, decir que en este 1 de mayo es tan diferente como describe Luis, nos enfrentamos a un panorama desolador incierto, porque creo que cada uno de nosotros ha sido testigo de estas leyes que salen de ese Parlamento que uno no termina de entender y que son para perjudicar claramente a la clase trabajadora, como es la ley mal llamada protección del empleo. Nosotros estamos pero aterrados en el sector retail porque vemos las grandes holdings se han acogido a dicha ley y tienen a nuestros compañeros de trabajo golpeando las puertas de su ahorro en el seguro de cesantía. Creo que para nadie es ajeno conocer a algún familiar, amigo, conocido que esté congelada su relación laboral o que esté despedido, cesante. Ya son miles y van a ser posiblemente mucho más los afectados de esta ley que se promulga, paradójicamente abusando del estado de temor y de esta pandemia que nos agobia. La arremetida ha sido brutal porque más del 50% de los trabajadores ganan menos de 500.000 pesos y la mayoría de ellos estamos endeudados para llegar a fin de mes. Los trabajadores por cuenta propia, los que trabajan en la marginalidad, todavía no tienen una solución a la cual acogerse y creemos o prevemos, en lo que leemos y entendemos, es que la cifra va en aumento de la cesantía y vamos a llegar a los 2 dígitos. Eso. Ay, Mira, sí, yo el otro día... perdón, dale, Claudia. quería decir algo, profundizar un poco lo que dijo Miriam, porque la verdad es que este 1 de mayo es como triste de alguna forma a los trabajadores, lo dijo Miriam, desolador, devastador. Porque tenemos a muchas personas despedidas, tenemos a muchas personas suspendidas laboralmente, pero actualmente se está tramitando una modificación a esta ley de protección al empleo, yo diría que protección a los grandes capitales, protección a los grandes empresarios. Este gobierno es profundamente neoliberal y está haciendo una arremetida pero brutal en el Parlamento con la clase trabajadora. Con la idea de corregir el problema de las cotizaciones, terminó con normas que aumentan la cobertura a grandes empresas para suspender a los trabajadores. Serán miles más los que serán enviados a cobrar sus ahorros del seguro de cesantía, declarando que sus servicios no son necesarios. Trabajadores en grupos de riesgo que tenemos actualmente en las casas, igual pagándoles su sueldo, o otros que exceso de dotación por el ajuste de los horarios, por ejemplo, en los supermercados hay un exceso de dotación. Entonces, todos esos trabajadores que de alguna forma en estos momentos no les son útiles a empresas que siguen trabajando, que siguen obteniendo ganancias, simplemente para ajustar sus costos, los van a mandar a la casa suspendidos y a cobrar sus propios ahorros. Realmente es brutal. La crisis la estamos pagando nosotros, las y los trabajadores, ¿ya? Y la arremetida en el Parlamento ha sido brutal y no ha habido ninguna voz potente, salvo honrosas excepciones, ¿ya? Que reclame por nosotros, que reclame por nuestros intereses. O sea, nosotros de alguna forma somos la mayoría en este país, los trabajadores somos la mayoría en este país y nosotros votamos por ellos, para que también defiendan nuestros intereses y no solamente los intereses de los empresarios. Sí, mira, siguiendo la línea de lo conversado, del momento crítico que estamos viviendo, yo el otro día conversaba con el historiador Gabriel Salazar y él hablaba de que estamos viviendo nosotros 4 pandemias, 4. Sí, 4. La pandemia institucional, un sistema institucional y político que hizo crisis, ¿no es cierto?, que está por el suelo, que está absolutamente desacreditado. 4% de credibilidad tiene la clase política según todas las encuestas. 6% llegó Piñera. Dicen que ha subido un poco, pero uno tiene sospecha de esas cifras. Pero de todas maneras, un apoyo paupérrimo, una credibilidad por el suelo. La pandemia institucional.
que se va a resolver con una nueva constitución y generada, en nuestro entender, por asamblea constituyente verdadera, no por esta cosa arreglada que hasta ahora se va viendo. La pandemia sanitaria, obviamente, la pandemia sanitaria que es una amenaza real, que además se está viendo que las cifras que se han dado son engañosas porque el porcentaje de personas fallecidas comparado con otro mes en el año, no solo en Chile, en el mundo, no está registrado en las cifras oficiales. Hay mucha gente que murió por coronavirus y no lo han registrado. Por lo tanto, es mucha más la cantidad de fallecidos y mucha más la cantidad de contagiados que lo que se ha informado oficialmente. La pandemia económica, que ahora estamos viviéndola, ya la cifra del INE muestra un aumento en el desempleo, pero esa cifra también es engañosa porque no toma todo marzo, ¿no es cierto? Y no toma abril. Por lo tanto, claramente está desfasado. Yo creo que ya estamos sobre los 2 dígitos, pero largamente, y yo creo que acercándonos al 20% de cesantía, súmale el subempleo, o la gente que figura con trabajo, pero que en realidad no tiene los ingresos mínimos para sobrevivir. Y la pandemia ecológica, fundamentalmente con el tema del agua. Ojo con esa pandemia que es también muy grave y que va a llegar también a las grandes ciudades. Por ahora parece un problema lejano los que viven en grandes ciudades porque todavía sale agua de la llave, como decía Claudia. Pero el problema hídrico es severo y es serio. Y frente a eso, uno podría, bueno, caer en depresión, ¿no es cierto? Y en desesperación, pero en realidad también, y esto suena medio cliché, pero es así, es la oportunidad de cambios de fondo, cambios institucionales, una nueva constitución, un nuevo sistema político realmente democrático y no manejado por unos pocos, una economía distinta, con un énfasis en la solidaridad y en el apoyo a las personas más que a las cosas, con un modelo de felicidad distinto a lo mejor. Yo creo que después de esta pandemia y después de toda esta crisis que Luis describía como la más grande del capitalismo en 250 años, a lo mejor vamos a aprender a vivir de otro modo, a lo mejor con menos cosas materiales, pero con más humanidad, con más cercanía entre las personas, con más solidaridad entre nosotros. Capaz que tengamos menos bienestar material, pero seamos más felices, puede ser, si aprendemos a vivir más solidariamente, con más compañerismo, con más respeto a las personas, menos competitivos, más colaborativos, puede que vivamos mejor. Y también la oportunidad de cambiar este modelo depredador, porque como decía Claudia, no solo es sequía, es cierto que ha llovido menos, pero también hay una apropiación del agua por unos pocos para hacer negocio con eso que saben, lo que han dicho los defensores del agua, no es sequía, es saqueo, que es una frase yo creo muy gráfica. Muy bueno. Entonces, ¿cómo, con esto cierro para no monopolizar, cómo nosotros desarrollamos formas de colaboración y solidaridad entre la ciudadanía, entre los trabajadores, en los territorios, entre vecinos, entre la gente común, que tenemos que unirnos? Nosotros lo hemos probado en cierta medida con este tema de defendernos de la imposición de volver a clases sin que estén las condiciones garantizadas de seguridad y salud para la gente. Querían hacernos volver el lunes pasado, nos opusimos y resistimos eso. Después dijeron mayo, nos estamos resistiendo porque no están las condiciones. Hoy día hubo, ¿cuánto? Más de 1000 nuevos contagiados y más gente fallecida. Pero se ha mostrado mucha unidad con apoderados, profesores, asistentes de educación, mucha sintonía. Yo creo que ese es el camino a nivel ciudadano, el propiciar ese actuar conjunto, que ya dejemos de vernos como enemigos, como competidores, que nos han hecho competir durante tantos años. El del lado tuyo es un colega, es un compañero de trabajo, es un vecino, es alguien igual a ti. No es un competidor, no es un enemigo, no es alguien en quien desconfiar. Hay que desconfiar de los poderosos, hay que desconfiar de los banqueros, de los grupos económicos, de eso hay que desconfiar. De las transnacionales que vienen a chupar nuestros recursos naturales sin dejar nada a cambio, a explotar nuestros recursos, a robarnos nuestros recursos sin dejar casi nada a cambio. De esos hay que desconfiar, no desconfiar del inmigrante que viene a trabajar, no desconfiar del vecino, no desconfiar del compañero de trabajo, no competir, colaborarnos. Una nueva forma de vida. Yo creo que ese tiene que ser en este 1 de mayo un eje central. Yo dejo ese mensaje, digamos, de unidad entre profesores y profesoras,
para los que nos escuchan de nuestro gremio, pero también unidad con otros sectores sociales y sobre todo unidad en los territorios, unidad en las comunas, en los barrios, ahí donde la gente vive, donde vivimos nosotros, unirnos con los que están alrededor para apoyarnos entre nosotros. Lucho, ¿qué dirías? Sí, no, me parece muy importante enfatizar en el tema de la unidad. Creo que cuando salgamos de esta crisis, ojalá lo más pronto posible, porque en realidad se insiste mucho en tratar de caricaturizar a los profesores, al sector público, por no querer volver a la normalidad. Y este discurso contradictorio del gobierno y del gran empresariado del país, que dice por un lado, bueno, hay que volver a la normalidad, del comercio fundamentalmente, pero por otro lado no hay normalidad, por ejemplo, para garantizar el empleo, el pleno empleo de aquellas empresas que se han acogido a esta maldita ley de protección al empleo, que es más bien protección al desempleo. Entonces, quieren volver a la normalidad, pero los trabajadores suspendidos por 90 días de sus funciones sin acceso a las remuneraciones. Entonces es una frescura total. Entonces, quienes quieren volver a la normalidad, creo, somos nosotros, los profesores, el sector público, todos. ¿Y por qué quiero enfatizar en este tema? Porque los sectores más pobres son los que están hacinados en sus hogares. Están asfixiados prácticamente. Entonces ellos no quieren seguir confinados en sus hogares, quieren salir. Y nosotros también queremos salir porque queremos encontrarnos y reencontrarnos con nuestros compañeros, nuestras compañeras. Queremos vernos, tocarnos, abrazarnos, porque somos humanos y nosotros somos animales políticos, como decía Aristóteles. Necesitamos interactuar, más aún cuando los cuatro somos sindicalistas. Entonces necesitamos pensar, contrastar, discutir, debatir con nuestros compañeros. Nosotros somos los que queremos volver a la normalidad y por eso tenemos que cuidarnos, muy bien lo que decía Mario, hay que cuidarse mucho. Y cuando volvamos, aquí viene el tema, y ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Tenemos que salir con mucha más fuerza a restituir derechos fundamentales. El agua, bueno, el agua creo que tiene un capítulo aparte, porque nosotros hemos levantado las 3 demandas esenciales: pensiones, salud y educación, que son derechos sociales que los teníamos ganados y que los perdimos, pero el agua está como en un paréntesis. El agua es la más importante de todas. Sin agua no sirven las otras 3 demandas. Y entonces quiero decir a la gente, a los profesores, y con esto terminar, hemos presentado un proyecto de ley. Antes de ayer, creo que fue, Miriam, estuvimos en Valparaíso, por primera vez con el patrocinio de 5 senadores, Mario y Claudia, que ustedes no pudieron ir, sí, bueno, pero se enteraron, muy importante, patrocinado por 5 senadores. Y ayer te escuché un video que hay que viralizarlo, que Mario lo hizo, no sé si ustedes lo vieron, que quería comentarle a las compañeras de Punta Arenas respecto de Mario emplazó a Carolina Goich. Y creo que es importante que puedas decir algo sobre eso, Mario, porque hay senadores en este país que han, como se dice coloquialmente, venden la pomada a la gente. No, si nosotros estamos con Noma FP, pero cuando llega de pronunciarse en el tema, buscan el subterfugio, el vericueto, y finalmente terminan apoyando a las AFP. Entonces, ¿por qué es importante que 5 senadores, y los nombro: Yanna Proboste de Atacama, Juan Ignacio Latorre de Valparaíso, Alejandro Navarro Concepción, Teurresti de Los Ríos Valdivia y la senadora Jimena Órdenes de Aysén? 5 senadores. Más comprometió su apoyo también el senador Soria. Es importante porque es un primer paso. ¿Y qué esperamos? Que se debata en la sala y que se vote. Y ahora, que la gente ahora sí que sepa. ¿Cómo vota usted en el Senado? ¿Cómo votan los socialistas? ¿Cómo vota el PPD? ¿Cómo vota la democracia cristiana? Entonces hay una senadora que votó derechamente apoyando nuestra causa y otra senadora que ha llamado a los trabajadores a tratar de bajar todas las expectativas, es decir, hay una frescura total. Y creo que eso es lo importante, que los profesores y profesoras que nos escuchan, bueno, y muchos más auditores, tanto y viendo aquí mucha gente, que sepan que la pelea de derogar el 3.500 es comenzar a golpear donde corresponde. Y tenemos que acabar con las AFP porque si no, como reza el eslogan, ellas terminarán acabando con nosotros. Importante. Miriam, Claudia. Sí, mira, para cerrar, yo... dale, Miriam. Dale, Miriam. Dale, Claudia. Ya, no, para cerrar un paréntesis, yo creo que el capitalismo ya no fue capaz de dar soluciones, estamos enfrascados en un modelo que nos tiene prisioneros y que yo creo que lo que rescatamos de esta pandemia sanitaria es que hasta
más acérrimo defensor del modelo, ahora le quedó claro que quienes movemos el capital, la economía, somos los trabajadores. Ahora que estamos en cuarentena, todos nos hemos dado cuenta que es el trabajo el que produce el capital y no son los capitalistas. Urge, yo creo, un cambio profundo en Chile de mentalidad, de conciencia. La revolución popular que se inició en octubre no tuvo un liderazgo específico, si bien venían ya desencadenándose una serie de movilizaciones, de huelga, por mejoras salariales sindicales. Pero yo creo que el trabajador común está cansado de que nos arrebaten la seguridad social, que no tengamos una educación protegida para nuestros hijos e hijas, que nuestros salarios sean precarios y que ahora más encima tengamos que con nuestro ahorro financiarnos el costo de esta pandemia sanitaria. Punto aparte el tema de derogar la decreto ley 3500, porque nuestros fondos están expuestos a los vaivenes de los mercados y eso no puede ser posible que al final de nuestra vida dependa de la volatilidad del mercado nuestras pensiones. Hoy tengo puesta esta polera de Ecuador. Soy de origen ecuatoriana y me duele lo que pasa. Es el fiel reflejo cuando los gobernantes no piensan en su pueblo, en su gente, sino en sus intereses propios. Y el mensaje en este 1 de mayo diferente de reencuentro, de conmemoración de todas las luchas, es que seamos más hermanos, más humanos, el sistema no nos va a proteger, nosotros tenemos que hacer esos cambios y bueno, vamos a seguir por la lucha de restaurar derechos básicos fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras en Chile. Bueno, Claudia. lo que yo quería decir cuando Miriam siguió, destacar, bueno, que nosotros somos sindicalistas. Claudita, te escuchamos. Sí, está bien. Somos sindicalistas honestos, somos sindicalistas decentes, y no olvidarnos que hace 134 años ya que murieron sindicalistas, que Claudia, Chicago, los trabajadores... La compañera parece que se cayó. No, está entonces bien. le doy el pase, no sé Está si bien. alguien me quiere complementar, Mario, Está Luis. bien. Sí, Mire, está ¿me bien, escucha? Está estoy bien la Claudia, escuchando. se escucha. Dale, Claudia, Bueno, yo continuaba diciendo que, bueno, hace muchos años atrás, 134 años, que no nos olvidemos de eso, Luis. que los trabajadores desbordaron la ciudad de Chicago por una jornada laboral de 8 horas. Y que ahora, a través de las tecnologías, muchas veces se ve amenazada esta jornada. Entonces, es muy importante que nosotros, como somos sindicalistas de corazón, somos luchadores, tenemos muchas demandas por las cuales seguir adelante. La demanda de la seguridad social es muy importante, es una demanda que salió de acuerdo, es una de las demandas principales de la revolución, de alguna forma, del 18 de octubre, cuando la gente salió a protestar. Por lo tanto, nosotros ahora queremos nuestro fondo y decidir sobre ello. Ha salido en las noticias, a raíz de la presentación de este proyecto de ley del decreto del DL 3500, ha salido la defensa de que en realidad los fondos, nosotros queremos expropiar de alguna forma los fondos a los trabajadores y que los queremos nacionalizar y llevar al Estado. Hablan también de un Estado como que fuera poco eficiente y nosotros no lo creemos así. Los fondos son nuestros y nosotros los trabajadores tenemos que decidir sobre ellos. Hace ya más de 30 años que nos expropiaron con el decreto ley 3500 nuestros fondos y nos han entregado a través de estos 30 años pensiones miserables. Tienen a los viejitos en la pobreza. Por lo tanto, nosotros queremos decidir sobre nuestros fondos, queremos reparto, queremos solidaridad. Los trabajadores somos solidarios, por lo tanto, queremos que se derogue el decreto ley 3500 y decidir un sistema de reparto y solidario para tener pensiones dignas que se acerquen al salario que nosotros actualmente estamos percibiendo cuando somos activos, porque nosotros somos los que contribuimos a la riqueza de este país. Nosotros somos los que le pagamos los sueldos a los políticos, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que exigir como trabajadores.
Muy bien. Sí, bueno, a propósito de todo lo que dicen Claudia y Miriam, las causas, las muchas causas que tenemos todavía por las que trabajar. Por supuesto, una nueva constitución, ya creo que la mayoría de este pueblo nuestro ha comprendido que en la constitución Sí. están los anclajes y los candados para permitir cambios, y necesitamos una nueva constitución con participación efectiva de la ciudadanía, con un proceso efectivamente soberano, efectivamente ciudadano. La lucha por enfrentar, ¿no es cierto?, los abusos laborales que hoy día se agudizan con la crisis, y como siempre ocurre, ellos van a querer que la crisis la paguen solamente los que viven de un salario, los trabajadores, trabajadoras, sino ellos, los poderosos, y eso vamos a tener que enfrentarlo. Y la necesidad de una previsión decente, de un verdadero sistema previsional, por supuesto. Y el tema ecológico, ambiental, concreto, que es la sequía. A veces cuando se piensa en el medio ambiente se piensa como una cosa, a veces como que fuera casi una estética de mantener los paisajes, digamos, y no es eso. La ecología y el medio ambiente es algo concreto que afecta nuestra vida y hasta nuestra sobrevivencia. El agua es un ejemplo más concreto, que es más vital para sobrevivir que el agua, y eso está hoy día en peligro. Entonces hay mucho por lo que trabajar, hay mucha lucha que viene, y necesitamos la unidad del pueblo. No podemos esperar algo de la clase política, muchos de ellos. Yo me enfrasqué en un video, ¿no es cierto?, cuestionando a la señora Carolina Goich, que dijo que ya debíamos bajar las demandas, que ellos ya habían entendido las demandas y ya estaban trabajando en eso, como diciendo, déjennos a nosotros nos hacemos cargo. Y nosotros no tenemos confianza en ellos como para que se hagan cargo, así de simple. Nosotros no vamos a permitir que la clase política, una vez más, como tantas veces en la historia, llegue a un arreglo entre ellos y deje al pueblo y a la ciudadanía una vez más marginados. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. El proceso que se inició el 18 de octubre es un proceso de neto carácter ciudadano, y ellos son absolutamente ajenos a ese proceso, y por lo tanto es una impertinencia que un senador, senadora, cualquier político venga a dictarle pauta al movimiento social. Es absolutamente impertinente y fuera de lugar. Por eso me pareció necesario salir al paso de eso. Y bueno, se trata de eso, se trata de unirnos, se trata de mantener vivo este movimiento, vivo, y esa es nuestra tarea, me parece, y la tarea de todos y todas en el país, no es de los dirigentes, es una tarea fundamentalmente ciudadana, como pueblo. Así es que eso, creo que ha sido un buen programa. Luis, tal vez bueno. sus palabras finales, que habló menos, tal vez parece. No, solo enfatizar en lo que hemos dicho nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, los profesores, las profesoras, queremos volver a la normalidad, pero no a esta normalidad, no a la normalidad de los malls. Qué extraño, la normalidad implica abrir los malls. Y nosotros no queremos esa normalidad, queremos una normalidad donde primero esté garantizado absolutamente la vida de las personas, que no haya posibilidad de contagio. Y volver con mucha fuerza, porque el mundo ya cambió, creo que inexorablemente el mundo cambió. Sí, esto es muy grande lo que va a pasar y tenemos que unirnos. Yo solamente decir eso, unámonos más, desconfiemos menos, confiemos más en nosotros, porque los dirigentes sociales que hacen una contribución, quizás no hemos estado a la altura de las circunstancias por diversas razones, pero yo creo que hoy día se abre una oportunidad importante para que presionemos y logremos avanzar en cambiar nuestra sociedad. Yo solamente terminar diciendo, la derogación del decreto ley 3500, no AFP, es tremendamente importante, y todos los que estamos acá, los cuatro más todos los que nos están escuchando, creo que la mayoría está en esa gran demanda. Así que a cuidarnos y a volver con mucha fuerza cuando sea prudente volver a la normalidad, que no es la normalidad del gobierno, es la normalidad que queremos los profesores, las profesoras, los estudiantes, los trabajadores. Volver a vernos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Y muchas gracias por el programa. No, gracias a ustedes, gracias a Luis, Claudia, Miriam. Yo creo que este programa ha sido una muestra de lo que queremos: unidad entre los distintos gremios y sectores sociales, actuar juntos, solidarizar unos con otros y a luchar por un país mejor, un país más justo, un país más solidario, un país más humano. Así es que seguimos en cualquier momento con un nuevo diálogo y un nuevo conversatorio. Muchas gracias a los que nos siguieron y escucharon
todo este asunto. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, Gracias, Claudia. Mari. Mira, Mari, Chao. chao. Chao, chao.